Buenos días, señora vicerrectora de Infraestructuras, queridos directores y profesores, estimado Walter, Felipe, querido profesor, señor decano del Colegio de Arquitectos, antiguos directores, antiguas profesoras, compañeros, compañeras. Una de las misiones que le toca a un director de un centro es presentar actos como este. He de deciros que un día como hoy para mí supone no solamente un orgullo, sino un placer y a la vez un honor estar aquí en la presentación del libro Los carteles de Felipe Peña, actividades culturales a través de su propaganda. Como digo, creo que es un día de fiesta para la escuela, honrar a alguien que fue profesor nuestro, a alguien que desde un principio intentó que la cultura, a través de esos carteles y de la Comisión de Cultura que él presidía, fuese un elemento fundamental de la escuela bajo el mandato de los dos primeros directores que fueron mis directores cuando yo era alumno y, por lo tanto, insisto, es un acto de celebración, de honor y de orgullo. Doy la palabra a Walter Muñoz, amigo, compañero y coautor del libro con Felipe. Gracias, Miguel. Buenos días. Pensaba yo lo difícil, ¿no?, la responsabilidad que tenía diseñar el cartel para este acto. Normalmente, y no está mal hacerlo, bueno, aquí algunas pruebas de tanteos del cartel. Hacer un cartel, todo el diseño gráfico de este trabajo era, bueno, bajo mucha responsabilidad, porque estábamos ahí junto a este gran creador y diseñador y dibujante que tenemos al lado, que es Felipe, ¿no? Entonces, para hacerlo, y también para hacerlo sin reflexión, ¿no?, sin mucha reflexión, con el tiempo justo, como los hacía él, ¿no? Yo, para intentar el primero, tiré de esta preciosa máquina de escribir portátil marca Adler. Sabéis que Felipe montaba sus carteles con fotocopias, dibujos. Fotocopias pueden ser fotos, dibujos u otras cosas, planos. Texto dibujado con plantillas y texto dibujado mecanografiado. Las plantillas ahora las dominamos con el ordenador, nos permite el ordenador clavarlas. Ahora, el texto de la máquina de escribir, este es único. Es el golpeo de la pieza metálica sobre la cinta entintada, y este es único. Bueno, de todas formas, a mí en el desarrollo de un posible cartel para la exposición, ya hemos visto el primero, que era el cartel oficial, con la estructura compositiva de los carteles de esta fase de esta etapa de la escuela de actividades culturales, y al final veis que derivaba, bueno, aparecía el color en la estrella y derivaba hacia lo que tenéis a mano derecha, que es la portada del libro, y donde solamente se añadía con letra de máquina el lugar y la fecha y la hora, cosa habitual. Se me iba la olla hacia lo que yo ya había preparado y que llevaba tanto tiempo. Normalmente, decía, nos refugiamos, más que escondernos, detrás de una estructura compositiva, que está muy bien hacerlo, porque al final todo esto es parte de ese interés que sembró Felipe en su momento, que nosotros seguimos utilizándolo, ¿no? Pero a veces esa estructura compositiva, ya digo, sirve un poco como de red, de barrera, una estructura compositiva que nos gusta. Aquí vemos un par de diseños de actividades culturales de la unidad de investigación PARC, para asignaturas de proyectos. El cartel de la derecha lo diseñó Cristóbal, el de la izquierda lo diseñé yo. Veis con esa estructura. También ese contagio, ¿no?, del diseño de los enunciados de los trabajos. Veis también sobre una estructura compositiva que a veces nos coarta libertad, ¿no? O hay que intentar saltarse esa posible limitación de la propia estructura o ese refugio dentro de la estructura, ¿no? Aquí antes enunciados de trabajo, aquí enunciados de exámenes, de proyectos 2, de proyectos 3, desde de segundo curso. Me da rabia, voy a minimizar esto, aunque bueno, están solicitando la admisión los que están en Teams, en fin. Bueno, bien. Felipe no utilizaba este sistema. Felipe diseñaba originales desde el principio. No tenía esa estructura compositiva, es decir, la estructura compositiva en el trabajo de Felipe aparece luego, aparece por la superposición de trabajos, y es una estructura compositiva
que aparece o que se forja en la forma de construir los carteles, en eso que comentábamos antes, ¿no? La tipografía, las letras dibujadas con plantillas, las letras mecanografiadas y las fotocopias que se iban pegando. Eso, la forma de construirlos y también la forma de reproducirlos a través de la fotocopiadora o reproductora heliográfica, que reproduce el original por contacto con el... Y eso hacía originales. Y luego la trayectoria, la perspectiva del tiempo, ves que hay una coherencia, ¿no?, en esa estructura gráfica. Pero ya digo que no existía. Más bien, yo creo que más que estructura gráfica, podríamos hablar de un estilo, ¿no?, que es lo que consigue Felipe. Bueno, ¿de qué hemos venido a hablar hoy, ¿no? Piensa uno siempre que aparece un acto de este tipo, bueno, de nuestro libro, ¿no?, diría Umbral, pero más allá de eso, de una actitud, diría yo, de una actitud frente a la enseñanza, frente a la profesión, frente a la vida. Hablar de un trabajo participativo, de colaboración, de la complicidad, de la amistad. Claro, porque la gente ve los carteles de las actividades culturales y dice, bueno, ¿cómo traían a esta gente, ¿no? ¿Cómo venía aquí esta gente, ¿no? Estos personajes, ¿no?, estas primeras espadas, ¿no? Hemos venido a hablar de una reflexión sobre el proceso creativo, una reflexión sobre el diseño, obviamente, sobre el diseño gráfico, sobre la arquitectura. Hemos venido a hablar de la faceta del trabajo de una persona durante varias décadas. Hemos venido a hablar de la historia de esta escuela, de la ETSAC, de su creación y de la consolidación, ¿no? Y ahí también reflexiona uno y decir, bueno, qué difícil debe ser crear una escuela de arquitectura, ¿no?, de cero. Qué vértigo, qué responsabilidad. Y claro, estas actividades culturales pues, también ayudaban a apuntalar, ¿no?, todo ese inicio de la escuela. Y bueno, hemos venido también a dar las gracias. Si queréis empezamos por ahí, por dar las gracias, y os damos las gracias por asistir al acto, por acompañarnos en este acto, a vosotros como público y a los que nos acompañan como miembros de la mesa. Gracias a esta escuela que nos ha dado tanto, gracias a todas las personas, por supuesto, que han colaborado en el proyecto graciosamente, que son todas esas, la suma de colaboraciones la que le dan la verdadera dimensión a este trabajo, gracias a la Unidad de Investigación PARC y a la editorial Laberinto de Paixón, que son las madres de la criatura. Bueno, intentaremos no lamernos mucho los carallos en este acto, pero, como decía el señor Lobo en la película Pulp Fiction, pero este acto, además de ser parte de las celebraciones del 50 aniversario de la Escuela de Arquitectura, además de eso, se convierte inevitablemente en un homenaje a Felipe Peña. Un homenaje a este profesor atípico que tuvimos, ese profesor ejemplar, a ese gran arquitecto y a esa excelente persona. Felipe lleva 48 años al pie del cañón en la docencia, que se dice pronto, casi medio siglo, en este centro, pero también en muchos otros del extranjero, especialmente en Alemania, en Francia, en Armenia, en Bélgica, a través del proyecto Jacobus. Vamos con el libro. Digo yo aquí, el tiempo no se ve, pero se siente. El tiempo, el desarrollo del trabajo han sido algo más de 6 años, desde el año 2017, que empezamos hasta final de 2023. El libro entró en imprenta en diciembre del año pasado. Estos son de las primeras notas o apuntes del proyecto del libro, los carteles de Felipe, el 25 de enero de 2017, los primeros que he contado, con algunas ideas, algunos apuntes. El proyecto venía de antes, ¿no? Yo la verdad es que lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué hacerlo, ¿no? ¿Por qué hacer este trabajo? ¿Por qué desarrollar este proyecto? Y algunos dicen, no, como pagar la deuda, nada de pagar ninguna deuda, que la deuda la seguimos teniendo y además ha sido un placer, ¿no? Yo fui beneficiario de todas estas actividades culturales, yo fui beneficiario de los carteles que las anunciaban y nos apetecía hacerlo, esa recopilación. Y a lo mejor yo también respaldando un poco a Felipe, porque hablar de uno mismo pues siempre puede dar más rubor, ¿no? Pues decía, beneficiar esas actividades
culturales paralelas, que si os fijáis, han sido como una carrera en sí misma, ¿no? Las actividades culturales como una carrera paralela a la de la escuela. Una carrera con un elenco de profesores insuperable, que no lo podrías tener en ninguna escuela, digo, como profesores estables, ¿no? Profesores permanentes. 1917, octubre de 17, mandamos la primera tanda de cartas. Ahí veis el ejemplo de la carta que le mandó Felipe a Rafael Moneo, octubre de 2017. Y dábamos un plazo de 3 meses para que nos mandaran los textos, y algunos muy cumplidores y muy disciplinados, como es el caso de Rafael Moneo. Veis la fecha, noviembre del 17, en un mes teníamos el texto, la carta y el texto de Rafael Moneo para acompañar a su cartel. Pero hemos seguido recibiendo textos hasta octubre de 2023, ¿no? Y como decía, ese dilatar el proyecto en el tiempo ha sido una de las ventajas y de las cualidades, ¿no? Ese tiempo que yo decía que no se ve, pero se siente. La exposición, si os parece, empezamos a hablar de la exposición, a ver si no me enrollo demasiado, que la exposición trata de ser una síntesis de esta recopilación, de esta investigación sobre las actividades culturales y su propaganda de la escuela, y trata de ser esa síntesis convirtiéndose en un nuevo diseño sobre un gran lienzo. Gracias, Pepe Cebrián, por facilitarnos ese gran lienzo que es el cristal de la maqueta. Ese gran lienzo, decía, para componer ese mosaico que se convierte en un nuevo diseño, pero que no compite con los diseños individuales. Esta foto la pongo, aquí tenemos la maqueta que realizó Pepe a través del Ayuntamiento para el plan del 82, para el plan del 84, y esta imagen, que es la última conferencia que dio Javier Bellés en la escuela, que es el que está en el centro, junto a Manuel Gallego. Fijaros, estamos delante de la maqueta, es octubre de 2019, y ahí yo creo que ya habíamos tomado el camino de esta solución para la exposición de los carteles, esa síntesis que os decía. En octubre, después de barajar pues, otras muchas posibilidades, incluida la que luego apareció con estos soportes metálicos que se implantaron con la dirección anterior. 1 de octubre, 14 de octubre, esta foto en la que estamos Felipe y yo contemplando la maqueta, es el mismo día, 5 minutos antes, esta foto de la que veis ahora, de la foto de la izquierda, que es la que permitió hacer la maqueta de la exposición. Sobre esta foto, que intenta ser casi como un alzado, lo pretende, ¿no? para que no se nos fuera mucho la realidad de la maqueta con respecto a lo que nos íbamos a encontrar aquí. Octubre de 2019. Bueno, un mosaico con una separación estudiada entre los carteles, y lo único, no tapar la escuela. Tapábamos la maqueta temporalmente, porque ha habido algunos alumnos cuando nos vieron montando, ¡ay, tapáis la maqueta! No, temporalmente. Pero no tapamos la escuela, dejamos una ventana para que sea la Escuela de Arquitectura, que es el centro al final del trabajo. Y a la derecha veis la misma maqueta actualizada con el número definitivo de carteles. Teníamos 58, luego fueron 70, lo cual nos permitía solamente añadir 2 columnas y tenerlo, ¿no? Y esta ya es la maqueta definitiva con la ordenación de los carteles, que también es tema de pensar. Pongo el primero arriba, lo pongo abajo, ¿no? ¿Dónde va cada uno? Al final la decisión es ordenarlos por orden cronológico, o sea, por orden de aparición en el libro, que es más o menos el orden cronológico, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y si os parece, bueno, vemos muy rápidamente el montaje de la exposición. Fijaros, esta imagen, el primer cartel está tomado a las 6:30 de la tarde del viernes pasado, y vamos montando con la ayuda de ese panel con la cara de Rudolf Schindler, la primera hilada, luego la segunda hilada con estas crucetas, y con eso vamos armando el aparejo del muro. Tercera fila, a partir de la tercera ya se complicaba, ¿no? Porque la escalera era un poco ir a lo trapecista. Seguimos. Aquí son 2 carteles especiales, el de la rodera y por otro lado el de las 100 ideas para la seta, que era el último, porque es el primero que aparece en el libro. Y ahí ya está la exposición montada. Aquí veis las 8:15, o sea, 1 hora y 3/4. Está la exposición montada con la inestimable colaboración de Adriana, de María y de Luis, que no quiso salir en la foto, pero que su aportación también fue
muy, muy importante. Este es el detalle de la exposición y aquí me gustaría hacer un repaso muy rápido por todo, si queréis, desde el propio mosaico de la exposición, de la publicación. La publicación consta de una presentación que la hacen el director actual y el director anterior, o sea, Miguel Abelleira y Plácido Elizancos, porque el texto sale a caballo de esas dos direcciones. El libro, quiero decir, se ha ido prolongando tanto que al final ha salido a caballo. Ya empezamos con la dirección de Fernando Agrasar y ahora ha salido entre los dos. Entonces, la presentación la hace entre los dos de común acuerdo y en eso, bueno, pues se habla de la escuela, un poco de la historia de la escuela y sale una cosa importante que es de la relación de la escuela y el Colegio de Arquitectos, manteniendo cada uno su protagonismo, ¿no? Después, el prólogo de Felipe y mío, el texto un texto de Felipe Peña, otro texto mío sobre la obra cartelística de Felipe, otro texto de José Antonio Franco, todavía fuera de los carteles, también sobre los carteles de Felipe Peña. La idea del libro es que participasen todos los directores, los más recientes participan en la presentación y ahora vamos a ver cómo van participando los demás, ¿no? Ya vemos a José Antonio Franco con ese texto un poco especial. Después aparece la sección de carteles y textos, en rojo carteles, veis ahí proyectado, porque parte de los carteles son los que van a la exposición, casi todos los carteles de esa sección, luego enunciados de dibujo arquitectónico y elementos de composición, otros diseños. Aquí en otros diseños presentamos algunos, o sea, los que son carteles son los que vienen aquí a la exposición de carteles. Y como guinda de la publicación hay una sección de caricaturas de Felipe. No, bueno, nos quedamos aquí, si queréis, empezando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Veis que el primer cartel es el cartel donde aparece la escuela. Este rompemos el orden cronológico, lo ponemos de primero porque es en el que aparecen las 100 ideas de la ETSAC. Es un concurso que se hace en el 87 y aparece el dibujo de Felipe de la Escuela de Arquitectura. Luego ya sí, el primer cartel de las conferencias, el primer curso que se inaugura este edificio, año 81, la conferencia de Rafael Moneo. Después el cartel de la conferencia de Alberto Campo Baeza. Este cartel no es de Felipe Peña, es de Joaquín Fernández Madrid, pero lo incorporamos evidentemente en la exposición. Alberto Campo Baeza venía a hablarnos de su proyecto, del concurso para el Ayuntamiento de Fene, y luego Joaquín Fernández Madrid, que había estudiado con él en la Escuela de Madrid, iba a ser codirector de la obra. Cartel de Lina Zasoro y Garay, texto de Lina Zasoro. Bueno, el texto del cartel texto del cartel de Moneo es de Moneo. De Moneo hay dos carteles, aquí solamente en la exposición presentamos uno, el segundo es texto mío. El siguiente, texto de Alberto Campo, texto de Lina Zasoro. Fernández Alba, tenemos dos formatos del cartel, no fuimos capaces de contactar con Fernández Alba. Yo creo que esas ausencias también han dado una oportunidad al libro. Uno de los carteles, el texto es de Antonio Río y el otro, el texto es mío. Después está Ricardo Aroca, que hace un texto interesante y divertido, como es él, como es siempre. El siguiente, el primer cartel de Siza, el texto es de Álvaro Siza, pero ese cartel luego lo tiene que tunear Felipe, porque se incorporan a la conferencia Fernando Tábora y Alcino Soutiño. Y este texto lo hace Felipe Peña. Después el cartel de Emilio La Rodera había fallecido y el texto lo hace Ramón López de Lucio. El texto de Manuel Paredes. El texto de Félix Candela, que es un texto especial, porque la estructura del libro siempre va texto en página par y cartel página impar, textos aproximadamente de 400 o 500 palabras. Este es un texto con 2 dobles páginas que hace Juan Pérez Valcárcel como segundo director de la escuela, conferencias muy importantes y que han dejado mucho recuerdo en la escuela. El siguiente cartel es sobre la creación, ¿no? El desarrollo de la Ley del Suelo para Galicia, que es un conjunto de conferencias como un simposio que organiza Pepe Cebrián, y el texto es de Pepe Cebrián. Carlos de la Guardia, con texto del mismo. La conferencia de Begoña Bas, con el texto de Begoña y un suplemento sobre el dibujo del cartel de Felipe Peña. Las conferencias y la exposición de Carlos Calpa, conferencias de Mariano Bayón y exposición de Carlos Calpa, el texto lo hace Mariano Bayón. Las conferencias de Gunnar Asplund
y la exposición, sí, las conferencias vamos a ver, las conferencias de José Manuel López Peláez, una sobre Gunnar Asplund y otra sobre su obra, más la exposición. El primer cartel lo hace López Peláez y ahora podemos hacer una paradiña. Fijaros las actividades culturales, ¿no? Actividades culturales no era venir y dar una conferencia de 1 hora, estamos hablando de 2 conferencias, o sea, se traía al personaje y muchas veces se incorporaba una exposición, ¿no? Pero este es el caso de Moneo, que va a dar una conferencia sobre Bernini y otra sobre su propia obra, ¿no? Centrada en ese último proyecto del Banco de España. Bien, el segundo de Gunnar Asplund lo hacemos entre Felipe y yo. Luego hay un cartel sobre el Ferrol, sobre el Arsenal de Ferrol, que da Juan Antonio Rodríguez Villasante, y él mismo hace el texto. Tercer cartel de Álvaro Siza, otra vez con Fernando Tábora y Alcino Soutiño, recurrentemente venían a la escuela. Ahora fijaros esa carrera paralela, fijaros los profesores que teníamos ahí, el no que profesores que teníamos aquí, en esas clases, en esas actividades docentes condensadas, ¿no?, que nos daban. Este texto es mío. El siguiente es el cartel de Aldo Rossi. El texto es de César Portela, que era el que solía traerlo a Aldo Rossi, y ya van 3 premios Pritzkers a esta altura del mosaico. Después Nuno Portas tampoco fuimos capaces de contactar. Esas oportunidades que nos generaba tener que llamar a otros autores de texto, en este caso Alfonso Díaz Revilla con Ángel Viña, y ese recuerdo, ¿no?, de Juan Luis Dalda metido en el cartel de Nuno Portas. Josep Muntañola, el texto lo hace Andrés Reboredo, que fue compañero suyo en la Escuela de Barcelona, aquella tan significativa conferencia de Adolfo Domínguez, ¿no?, como veis, un diseñador de moda, que fue una conferencia que nos dio que hablar, con texto del propio Adolfo Domínguez, nos mandó en primicia uno de los capítulos de su libro, de Juan Griego, y nos dijo, coger un trozo del texto. Nos pasó la pelota. El cartel de Claudia Alsina, este profesor, este catedrático de matemáticas, digo yo, coño, es que teníamos a Claudia Alsina. O sea, el mejor profesor de matemáticas aplicadas a la arquitectura, aquí lo había traído a la escuela. Miro a José Antonio, pues, bueno, y además fue profesor, yo creo que tuvo contrato con nosotros, no venía a dar conferencias solo, o sea... Fue profesor agregado. Profesor agregado. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Compartiendo la Universidad Politécnica, la Escuela de Barcelona, con nosotros a Claudia Alsina, el primer cartel. Hay otra versión del cartel de Claudia Alsina que, lógicamente, hace Rosa Fernández Esteller, que era su compañera de docencia en matemáticas. Luego está el cartel de Efrén García Fernández, este fantástico arquitecto asturiano. Había fallecido y el texto lo hace Sonia Puente Landázuri, que era la decana del Colegio de Arquitectos de Asturias. El siguiente cartel, ahora que lo vemos con cariño, ¿no?, la conferencia de los que venían de Sevilla, de Vázquez Consuegra y Antonio González Cordón. El texto lo hice yo y un poco en homenaje a González Cordón, que tuvo una muerte más o menos prematura. Hemos tenido la suerte de contar con su hijo, un fantástico arquitecto, hace 7 o 10 días aquí en la escuela, y lo recordamos. Las conferencias de Eladio Dieste, la conferencia, perdón, de Eladio Dieste, voy a decir las conferencias de Eladio Dieste, para mí, por lo menos, que era alumno de geometría de segundo. Otro acontecimiento estelar en la escuela. De esta conferencia no había carteles y generamos 2, pero siguiendo el criterio de Felipe Peña, un poco la estructura del de Félix Candela, ese otro gran arquitecto. Eladio Dieste lo llamamos arquitecto, aunque era ingeniero de formación. Y diseñamos 2 versiones del cartel, mi hermano Carlos y yo, y el texto también lo hicimos juntos. El cartel de Gonzalo Virne, que completaba esa conexión portuguesa con el trabajo y la escuela de Lisboa, Lisboeta. El texto es de José Luis Martínez Raído y yo mismo. Los carteles de Sora Morales, textos de Pepe Cebrián. El croquis de diseño, Juli Capela, dio la conferencia con Quim Larrea, que eran los 2 directores. El cartel del croquis, el croquis era una revista muy importante, ¿no?, cuando nació y muy importante en la escuela, de una gran difusión. La conferencia de Márquez y Levene, el texto lo hacemos Felipe y yo. El primer cartel de Pérez Arroyo, otro personaje que colaboró mucho con nuestra escuela y bien querido por nosotros. No fuimos quien de contactarlo, y si alguien sabe su contacto en su estudio de Vietnam, pues agradeceríamos que nos lo diese. Este primer cartel lo escribo yo el texto. Luis Clotet,
nos manda un precioso texto, pero no solamente nos manda el texto, Luis Clotet, nos manda los apuntes de la conferencia, ¿no? Él siempre arranca las conferencias con unas notas dice, para romper el hielo, ¿no? Para no quedarse enganchado, y recupera las notas de aquella conferencia. La conferencia de Xosé Díaz y Pepe Barro, diseño industrial dentro de la escuela, un texto especial de Xosé Díaz, Antón Capitel, Felipe Peña, Claudia Alsina, el tercer cartel de Claudia Alsina, que es fantástico, el texto que hago yo, Cano Lasso, que viene a contar su auditorio, el concurso de auditorio de Santiago, fantástico proyecto, fantásticos dibujos, había una exposición en la escuela de sus dibujos hace poco, el texto lo hace su hijo, él había fallecido, actividad de diseño industrial, con los mismos, Pepe Barro, Xosé Díaz y Lía Santana, texto de Pepe Barro. Este cartel lo es muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, no vamos a... Los carteles están en el libro, ¿no? El cartel fantástico de la exposición sobre el Escorial, una exposición que había organizado Ideas y Diseños a la arquitectura del Escorial, que había organizado el MOPU con motivo del 4º centenario del Escorial. Javier Bellés escribe su texto y llegamos a un par de conferencias que son acojonantes, ¿no? Que son las de Villaplana, Albert Villaplana y Enric Miralles. Pienso yo, las demás también, porque ya veis que los personajes, todas, ¿no? Son importantísimos, pero estas cambiaron un poco el rumbo de la escuela, ¿no? De estas dos conferencias no había carteles, entonces, por un lado, hay un boceto que hice yo, pues no llega a ser un cartel, un boceto de cartel de la conferencia de Villaplana, el texto de esa primera conferencia, o sea, de esa conferencia de Villaplana y de esa primera conferencia de Miralles lo hacemos Felipe y yo, y luego en la segunda conferencia de Miralles tampoco había cartel, y el cartel lo hace, siguiendo los criterios ¿no? estos de estilo, Felipe Peña, lo hace Alejandro Álvarez Blanco. Después, segundo cartel de Ricardo Aroca, que hace Felipe, Josep Ginás, Mariano Bueno, con una conferencia preciosa que se titula El arte de elegir el lugar. Siempre piensa uno, ¿no?, cómo hacían los antiguos para elegir el lugar donde se emplazaban las ciudades, ¿no? Con esos recursos tecnológicos tan limitados, ¿no? El cartel de Visión Atlántica, que era como una revisión de aquel curso, este sí que es mítico, ¿no?, de las alternativas periféricas al movimiento moderno, que habían dirigido Pepe Casabella y Felipe Peña, y revisaban y montaban un vídeo. Esto fue en el 86 el curso, esto creo que es del año 89, además lo ampliaban con una exposición de arquitectura gallega, y aquí se revisaba, fijaros, los que intervinieron en aquella curso de la Méndez Pelayo, que eran Sota, que era Oiza, que era Siza, que era Elías Torres y que eran Antonio Cruz y Antonio Ortiz. O sea, más profesores en esa carrera paralela. El segundo cartel de Salvador Pérez Arroyo el texto lo hace Juan Prieto, el primero de Paco Alonso lo hace Felipe Peña, el segundo de Paco Alonso lo hago yo y el tercero de Paco Alonso lo hace Paco Alonso. Después hay un cartel sobre el concurso de la dársena que hizo el Colegio de Arquitectos. Andrés Reboredo hizo un precioso cartel que anunciaba ese concurso desde el Colegio de Arquitectos. Era un poco la réplica al Plan Bofill, de la dársena, y ahí es un conjunto de conferencias de los ganadores del premio, que son son José Ramón Alonso Pereiro, Casabella y Felipe Peña. O sea, de los 4, 3 son profesores de la escuela. El texto lo hace José Ramón Alonso, otro director que se incorpora en la publicación. Juan Navarro Valdeveg, ese texto compacto que nos hace Cristóbal, que nos hizo esperar. El otro de Juan Navarro lo hago yo, pero muy basado en el cuadro, ¿no?, del disco de Radio Futura. Luego las dos de Alejandro de la Sota. Bueno, Alejandro de la Sota, estamos en el aula Alejandro de la Sota, ¿no? Este se llama Alejandro de la Sota. Parece muy bien Espacio Etzak, ¿no? Pero yo volvería al aula, al Espacio Etzak, aula Alejandro de la Sota, ¿no?, que es donde estamos. No esta conferencia, este conjunto de conferencias, también de personajes obviamente importantes, ¿no?, de la escuela y relacionados con Sota, conmemorando su muerte unos días antes, en el año 96. El texto lo hago yo, pero en realidad utilizo citas del propio Sota, de la conferencia del año 86, y utilizo citas
de Manolo Gallego en las conversaciones, también en homenaje a Sota, en las conversaciones que tiene con Carlos Puente, organizadas por el Colegio de Arquitectos. El iluminado, aquí en la esquina inferior izquierda, el iluminado Roberto Fernández, un arquitecto argentino que trae César Portela, el texto lo hace Felipe, texto engorroso como era la propia conferencia, Ramón López de Lucio, Carlos Yes, por Carlos Yes, el cartel del acto homenaje a Mario Gaviria en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lo hace Carlos Sánchez Casas, creo recordar, y luego estos dos que son aquí abajo, los dos últimos carteles, curiosamente, los dos últimos carteles de conferencias en la escuela, que son dos versiones de la conferencia de Swances en 2014, son unos carteles fantásticos, y que curiosamente, al montar la exposición, es el primero que se monta, ¿no? Textos, uno de Emilio Rodríguez Blanco y otro mío. Luego está el cartel que es el cartel de la asignatura de dibujo arquitectónico. Bueno, solamente ponemos este cartel aquí, pero luego veremos algunos de los enunciados que diseñaba Felipe Peña. El año que yo cursé la carrera en primero en dibujo arquitectónico estaban dando clase Casabella, Felipe y Soraluce. Después el cartel del concurso que se hizo con la celebración del Congreso Internacional de Arquitectura Institucional lo hace Felipe. Este cartel, que es un cartel muy pictórico, quizás el más pictórico de todos los que están, el cartel del anuncio de la exposición del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Santiago de Compostela, que ya fue un evento muy importante en sí mismo. Toda la papelería la había hecho Felipe, y Felipe sobre esa papelería pinta, ¿no?, este cuadro, que es la recreación del andamiaje que se ponía dentro de, no San Martín Pinario, dentro de Santo Domingo de Bonaval, donde se exponía los objetos del plan. Este cartel siguiente, el del pistolero, el de Lucky Luke, que es una pasada, y también por casualidad y porque el tiempo nos lo permitió, nos lo propone Jesús Montero, carteles que se hacían en el estudio de Felipe, pero este no era para la escuela, era para las primeras jornadas que organizó el Colegio de Aparejadores, que eran jornadas sobre la gestión del urbanismo. Fantástico. El siguiente cartel, de otra conferencia que dejó huella en la escuela, la conferencia de Pepke Glass sobre Le Corbusier. Estos eran carteles que nos facilitó José Ramón Soraluce. No son carteles diseñados por Felipe Peña, pero sí siguiendo su estructura, es compositiva, o ese estilo. Y bueno, hemos recogido en la exposición y dos en el libro. Y por último, el cartel, que tampoco es de Felipe Peña, es producción, diríamos, de la casa, de la escuela. Yo no he conseguido saber, ¿no?, le preguntaba a Fernando y le preguntaba a Evaristo, quién los hacía. También es un diseño sobre una estructura, bien, es una estructura compositiva, y es la conferencia que da Felipe, curso 16-17, después de jubilarse, costumbre de la escuela, profesor se jubila, profesor comienza el curso. Y este sería el último cartel de los que se exponen de esa fecha, os decía, 2016-17. No voy a presentar ningún cartel en grande, luego veremos alguno en la intervención de José Antonio Franco, solamente, si queréis, que es de los carteles que más me gusta de Felipe Peña. Fijaros, es totalmente esencial, es todo tipografía, es típico de ese estilo que crea Felipe. Las letras, en este caso todas rotuladas, no hay letras a máquina, todas rotuladas con los letrógrafos y las plantillas de su estudio. Bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Ya se ve, ¿no? No hace falta explicarlo. Esencial. Las letras formando bloques y formando imágenes, y ese leve giro, ¿no?, que le da bueno, en este de Manuel Paredes sobre el plan de Vallecas. Y luego se ve muy bien en la base compositiva que utiliza Felipe Peña, que es la regla de los tercios. Evidentemente, esas líneas que están dibujadas ahí, él no las dibujaba y eso salía por pura intuición, ¿no? Pero si os fijáis, y en este se ve perfecto, la regla de los tercios, que es una regla, diríamos, básica, ¿no?, para la buena composición, desde el punto de vista de la percepción psicológica que tenemos de lo gráfico, ahí lo tenéis, ¿no? Fantástico. Esencial y bueno,
a lo mejor menos goloso que otros, ¿no? Los enunciados de Felipe Peña, los enunciados desde 1976 a 1982, los enunciados de Felipe Peña. Hay una publicación que promovió Pepe Casabella, que está genial, de estos, y que se editó en el año 82, de estos enunciados, y en el prólogo de ese cuaderno, el propio Casabella, Pepe, dice que presentan los enunciados para ofrecérselos al alumnado, ¿no?, para que se sepa qué es lo que se va a hacer durante el curso, y que habrá una siguiente edición del cuaderno de enunciados con ejercicios resueltos. Eso no llega a hacerse nunca, y lo que hemos hecho en la publicación es poner algunos enunciados con algunos ejercicios resueltos que yo tenía guardados y conservados en casa desde el año 80. Y así veis aquí el de la izquierda, estos eran estas dobles hojas, se hacían en DIN A4, la fotografía utilizada como recurso de proyecto, y aquí la resolución, este análisis de la casa de Venturi y Rauch, y parte de la resolución, esto que les gustaba mucho ponernos, ¿no? Estaba muy en boga en aquel momento, toda la obra de los Five Architects, bueno, pues el análisis de esta casa de John Heckduck, fantástica, y parte de la resolución con el tema del análisis del trazado regulador de la casa. Pero esto era un enunciado de Felipe Peña. Este es el enunciado del trabajo de dibujo arquitectónico. Acojona, verlo, o sea, porque es que es una lección, ¿no?, de arquitectura. Ya te lo está contando. Bueno, un proyecto que luego él ha estudiado mucho, ¿no? Pero claro, llegabas, lo que decía el otro, llegabas y te decían, analiza este proyecto de Siza, ¿no?, el banco Pinto y Sotomayor en Olivera de Acemeis, ¿no? Fantastísimo, que bueno, es uno luego de los que va a analizar. Se me ha olvidado decir que el cartel de... Me tenéis que perdonar, que el cartel, ese cartel pictórico del Plan de Santiago, lo hace Fernando Agrasar, que es otro director que se incorpora a la historia. Bueno, os decía, este es incluso con una guía de obras y el planito para que las fuéramos a visitar, ¿no? Y pongo uno también de elementos de composición que se incorporó Felipe el año que ingresaron en la escuela Fernando Blanco y Alfonso Penela, y compartieron asignatura con Felipe Peña y con Manuel de la Iglesia, y bueno, hacían verdaderas travesuras con los enunciados, pero el que los dibujaba era Felipe. Decía aquellas dos conferencias de las que no había cartel, que los hemos generado, de Villaplana y Piñón, ¿no?, que transformaron un poco el curso de la escuela, y no había cartel, y pensábamos que los carteles aquellos los había hecho Alberto Noguerol, que fue quien los trajo de su mano, ¿no? Y esa suma, ¿no?, sobre todo la entrada de Noguerol en el plantel de profesores de la escuela, y esas dos conferencias de Villaplana y Miralles verdaderamente cambiaron el curso de la escuela, y se notaba, ¿no?, en el tipo gráfico, ¿no? El tipo gráfico era muy rosiano, ¿no?, hasta entonces, y a partir de ahí cambia totalmente el dibujo, ¿no? Y se puede ver en los proyectos fin de carrera perfectamente, ¿no? Porque la escuela ya ha hecho escuela, ya hay maestros y hay discípulos, ¿no?, y esos discípulos, ¿sabéis?, ya tienen esos discípulos ya son maestros que a su vez tienen sus discípulos. Las caricaturas de Felipe Peña podrían haber sido más, pero se presentan algunas, estas fantásticas de Chichi Campos y de Juan Luis Dalda, la de Rey Pichel, y luego también están Arate Isozaki, Noguerol, Reboredo, Meijide, Pascuala, Gerardo Estevez, Pepe Casabella, Ricardo Aroca, aquí Emilio Rojo, que bien podía ser Fernando Blanco también, Ángel Viña, está el propio Felipe, caricaturas de Felipe dibujadas por Chichi Campos, y está como referencia la caricatura autorretratada de Seoane. Sí. Diseño y construcción del libro. Bien, la portada la tuve clara desde el principio, ¿no? Este dibujo que veis aquí, no sé si se verá muy bien, que hizo Felipe en una de nuestras reuniones de 2017, que está explicando la relación áurea que hay entre el lado del pentágono irregular y la estrella de 5 puntas. Esta era la portada, ¿no? Y si os fijáis, ahora que ya hemos pasado de diapositiva, en este borrador esta maqueta de la portada, que es una maqueta de la portada de octubre de 2017, ya estaba la portada con
con el motivo, con el dibujo, ¿no? Habrá un cambio que ahora os comento. Bueno, en el diseño del libro lo que se intenta es que haya una ausencia de diseño, ¿no? El libro está cargado de diseño gráfico y, claro, hacer un libro sin diseño gráfico recuerda un poco eso que decía Sota, ¿no? Él hacía arquitectura sin arquitectura. Yo hago arquitectura sin arquitectura. Bueno, yo creo que en la escuela esas cosas se entienden, ¿no? Intentar un diseño muy neutro para que lo que destaque sean los propios carteles. Y por otro lado estaba la materialización de la idea, es decir, la construcción del libro. El libro, ahí tenéis, claro, la estrella pasa de explicar la relación áurea a convertirse en la estrella revolucionaria, esa revolución que quiere la mejora y el avance de la sociedad. En la portada del libro, que es sobre este cartón, el rojo se apaga un poco, como en realidad está apagada esa revolución en nuestra sociedad en nuestros días, pero nosotros veis que intentamos revitalizarla con el marcapáginas, que está impreso sobre el mismo cartón, pero es impresión digital, entonces cambia el muñeco, y la estrella en el interior de portada, que es impresión de imprenta, pero sobre papel blanco más o menos brillante. Bueno, la construcción, lo típico, ¿no? Materiales, pruebas, etcétera. Recuerdo a la imprenta Lugami, que es la que lo ha fabricado, con quien tenemos relación ya desde hace casi 30 años. Habían hecho la primera versión de la base de datos de la construcción de Galicia, que yo estaba en el Instituto Tecnológico. Pruebas sobre todo de la portada, ¿no? y cómo se aplicaba el color, difícil, ¿no? Porque estas pruebas son pruebas, impresiones digitales que luego van a cambiar, ¿no? Como vais a ver entre portada y marcapáginas, que luego hablaremos, ¿no? Difícil. Lo del color es una quimera en las publicaciones, ¿no? No hay más que vais a una exposición, cogéis el catálogo y os ponéis delante de un cuadro y lo comparáis. Es imposible, porque hay tantos factores que interactúan con el color que hay que prueba-error, ¿no? Como cuando imprimimos paneles de concursos, y luego vamos checando y vamos comprobando, ¿no? Bueno, de las decisiones, esas últimas decisiones del libro, ¿no? en el último trimestre del año pasado, que son momentos de tensión, ¿no? Porque es donde tienes que mojarte, ¿no? Ya llevas mucho tiempo, ahora te has ido dilatando, ahora tienes que cerrar y tienes que mandarlo, ¿no? Y eso, pues eso genera esa tensión. Quizá la principal fue la reducción del formato del libro de DIN A4 a 17 por 24. Por supuesto, la proporción es raíz de 2, pero se reduce un 35% de superficie, pero la imprenta ahorra un 50% de papel, porque este formato parte del pliego. O sea, los pliegos de imprenta son raíz de 2, pero empiezan en 50-70. Cuando no cumplen el segundo requisito del formato DIN, que es que parte de 1 metro cuadrado. El tipo de papel, el tipo de cartón, impreso por la cara B, por la parte rugosa, eso para que lo veáis, el tipo de letra, bueno, luego la reducción, hacer un truco con los márgenes para que nos permitiera reducir solo un 84% en vez del 81%, y que la letra, que ya me protestó José Antonio Franco, no se redujese mucho. La letra por defecto es Calibri 11, pero es Calibri 11 reducida, ese 84%, pero la letra se cambia en algunos textos premeditadamente. Bien, eso. Hemos hecho una tirada muy pequeña, de 400 ejemplares, muy pequeña para ser imprenta, a 20,8 euros el ejemplar, que es casi el coste material del libro. Bueno, aquí tenéis las dos últimas maquetas del libro y el libro ya original, el marcapáginas, que fue otro embolado, ¿no? Felipe quería una banda que envolviera el libro. Yo creo que las bandas esas son inútiles y se convierte en marcapáginas. Se diseña el marcapáginas y ya digo, otro embolado, pero nos sirve para en la cara B del marcapáginas, bueno, pues diseño una cara y la otra cara no la diseño y hago una masa gris sobre el cartón blanco, y nos sirve para hacer el índice de nombres por orden de aparición en el libro. En negrita se marcan los que tienen una participación directa de alguna u otra forma en el libro, y nos encontramos con 360 nombres en el libro, de que se citan. Fijaros que esto es una casualidad, porque el libro es una obra coral, hay mucha gente que participa, y
¿Y a quién se tiene que citar aquí? Pues la verdad es que hay una cobertura onomástica que es sensacional. O sea, en el libro aparece Mies van der Rohe. Tendría que aparecer Mies van der Rohe. Pues aparece una vez, ¿no? Que lo cita Manolo Gallego en sus conversaciones con Carlos Puente, bueno, haciendo una comparativa entre Mies y el propio Sota. La publicación Contenido y Continente, pues nada, deciros que en este caso, ¿no? Pues conviene cerrar los ojos, ¿no? Acariciarlo, olerlo, el libro, escucharlo y sentirlo. Y luego, por supuesto, videarlo, ¿no? Ojearlo y leerlo. Sí, vale. Lo hemos puesto disponible aquí en Reprografía del Noroeste, enfrente de la ETSAC y en la librería Formatos. Y si me permitís, casi lo puedo leer desde ahí o desde aquí, casi mejor desde ahí. Para rematar, vamos a hablar de un cartel y de un texto, que es del único que no hemos hablado por ahora, que es el dibujo del cartel que hace Felipe Peña para la exposición que realizan en el Colegio de Arquitectos de Coruña, poemas de Salvador Moreno y dibujos de Felipe Peña. El texto lo escribe María Pura Moreno, la hija de Salvador, y casi es como un poema más, ¿no? No me encuentro más cómodo para leerlo, ¿no? Casi de aquí, ¿no? Hace ya más de medio siglo. Bueno, el texto se titula Podapós. Hace ya más de medio siglo. Érase una academia de dibujo en el Madrid de los 60 del siglo pasado. Objetivo, preparar la muy difícil asignatura que procuraba el ingreso a la Escuela Superior de Arquitectura. Allí se encontraron uno venido de tierras de Burgos, el otro del altiplano de murciano, Felipe y Salvador o viceversa. Juntáronse los debusios de uno con los versos del otro o viceversa y confluyeron en un verano de 1999 en A Coruña. La excusa era un libro, Palabras de la madrugada. 20 dibujos para 86 poemas o viceversa. Vieron la luz aquella tarde en la sede del Colegio de Arquitectos de Galicia, presentados por Xavier Seoane. Los dos arquitectos, autores, llevaban ya 30 años de ejercicio profesional como tales. En Madrid, Murcia, A Coruña, Villarcayo, Jumilla, Guecho, habían ido dejando sus huellas en proyectos y obras de distinto calado y condición, incluso en la docencia. Pero a ambos les sobraban palabras y números, que el cartel del evento desparrama en sus flancos, desde el alto hachón que emerge sobre el gabán del personaje. Arriba, las ideas talbanderas, inofensivas, leves, hermanadas a todos los vientos, y abajo, unas diversas piernas de variados calzamientos y hechuras. Podapós es la palabra helénica en interrogante que, con el sentido etimológico de ¿dónde los pies?, sirve de pregunta. ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De qué clase? ¿De dónde esos pies?, sugiere el cartel. ¿De dónde esos proyectos? Esas obras, esos números, esas palabras, esos versos, de dónde esa ilusión, ese entusiasmo, de dónde ese esfuerzo, esa tensión, de dónde esa memoria, esos recuerdos, de dónde ese verso y esos trazos, de dónde ese fulgor y esas protestas, de dónde ese candor y esos abrazos, de dónde esa mirada y esas plumas que dibujan y dicen o viceversa, de dónde, Salvador y Felipe, esas palabras de madrugada. Podapós, ¿de dónde? ¿De qué país? ¿De qué clase? ¿De qué mundo? Gracias, Felipe. Muchas gracias, Walter. Tiene la palabra José Antonio Franco Taboada, primer director de esta escuela. José Antonio, por favor. Gracias. No voy a empezar a enumerar aquí todo. Para mí, todos compañeros, estimados compañeros, me alegro de estar aquí con vosotros en este homenaje tan merecido a Felipe. Bien, poco después de la creación de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, un joven castellano se incorporaba al cuerpo docente como profesor de dibujo arquitectónico. Era Felipe Peña. Mucho ha llovido desde entonces, evidentemente, y sobre todo en este país, pero su entusiasmo por el arte de proyectar y construir edificios, y más concretamente por el arte de dibujar, no solo no ha mermado, sino que ha ido enriqueciéndose con las múltiples y variadas actividades en las que ha desarrollado su extraordinario talento profesional, docente, divulgador
ilustrador y diseñador gráfico. Es este último ámbito el que le ha permitido expresar su creatividad quizás con mayor libertad, ya que no debemos olvidar que si dibujar es trazar en una superficie la imagen de algo o describir algo con palabras, no hay ningún otro campo en el que este incansable dibujante pudiese haber aunado mejor ambas facetas, predicando además como el ejemplo para sus alumnos. Así, desde su cargo como presidente de la Comisión de Cultura de nuestra escuela, se dedicó personalmente a realizar todos los carteles, con todas las excepciones que ha comentado evidentemente Luis, que anunciaban a los conferenciantes que pasaron por ella, registrando gráficamente el paso de importantes profesionales, tanto españoles como extranjeros, como acabamos de ver. Y solo voy a citar algunos que coincidieron con mi etapa de director, porque hubo evidentemente muchos más y los que voy a citar ni siquiera a lo mejor los más importantes. Por ejemplo, el americano Peter Eisenman, los ingleses Peter Mitsu y William Curtis, el italiano Aldo Rossi, el japonés Arate Isozaki, el brasileño Paulo Méndez, el hispano-mexicano Félix Candela, el uruguayo de ascendencia gallega Eladio Dieste, o los españoles Oriol Bohigas, Francisco Javier Sáenz de Oiz, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Antonio Fernández Alba, Miguel Fisá, Javier Carvajal, Rafael Moneo, Julio Canolaso, Federico Correa, Manuel Ignacio de Sola Morales. Esto solo, como acabo de decir, en los primeros 11 años de la escuela. Esta cifra, que ya parece suficientemente amplia, se multiplicaría luego casi exponencialmente, hasta el punto de que la universidad no siempre estuvo muy de acuerdo con tan importante actividad cultural, evidentemente, sobre todo porque algo costaba, algo había que pagar, viajes, a lo mejor, aunque prácticamente nadie cobraba, pero había que pagar algún viaje, alguna comida, alguna cosa, y la universidad dijo que gastábamos demasiado. Pero bueno, eso no fue suficiente para desanimar a Felipe, que desde su puesto siguió promoviendo estos encuentros con grandes profesionales, porque creía firmemente en su contribución al desarrollo de los futuros arquitectos gallegos. Mientras recogía fielmente toda esta extraordinaria actividad cultural a través de sus carteles, que no solo jugaban con la propia grafía de los nombres, parte esencial de sus composiciones, el mejor espíritu de la Bauhaus, sino también con la obra o el carácter de los protagonistas, a manera de collage, dibujados con un original planteamiento gráfico cuya mejor explicación son ellos mismos. Aunque se suele creer que el adjetivo gráfico que acompaña al diseño se refiere a la escritura y a la imprenta o a todo aquello que se representa por medio de figuras, líneas o signos, es decir, de trazos, en la obra de Felipe Peña, este calificativo adquiere otra dimensión. Me refiero a esa tercera acepción por la que el término se usa de forma metafórica para calificar cualquier descripción que es tan expresiva que su imagen se representa fielmente en la mente del receptor. Un sentido heredado de su étimo latino, graphicus, que significa dibujado con perfección, o también, y más concretamente, dibujado con la mano de un maestro perfecto y acabado. En efecto, sus carteles han sido dibujados por la mano de un maestro, lo que resulta evidente, pero además su diseño cumple con ese designio más noble, como señaló Joan Costa, que es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida, aportar informaciones y mejorar las cosas, difundir las causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Si, como este mismo teórico afirmó en relación con el diseño gráfico, su especialidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento, nada mejor que estas obras de Felipe para representar esta cualidad,
ya que sus creaciones son capaces de captar la esencia del objeto o del sujeto representado, que lejos de quedar atrapada en ese limitado espacio gráfico que es el cartel, parece querer salir hacia afuera reclamando nuestra atención. Sus composiciones nos atraen, a veces sigilosamente, mediante la simplicidad formal de unos pocos pero estratégicamente elegidos trazos, y otras a través de complejas construcciones conceptuales que nos invitan a adivinar qué es lo que subyace tras ella, pero siempre con un estilo identificable y a la vez inclasificable. Quizás el más personal de sus carteles para nuestra escuela, el que tenemos aquí en la imagen, se trata de la obra de nuestro propio edificio, CEM Ideas para a Seta del Viña, en la que realiza un doble juego gráfico. Primero, altera la percepción de la forma a través de la perspectiva al presentarnos la construcción desde un ángulo contrapicado que acentúa su aspecto de seta. La piedra monolito situada en primer plano contribuye al trampantojo del dibujo, al ocultar en parte uno de sus vértices. Después, cambia el orden de los términos que componen el nombre del centro para que el acrónimo resultante sea SETA en vez de ETSA. Pero lo más original de este cartel es el dibujo que preside la composición, que recuerda a Moebius, pero también a los cómics underground de la prensa contracultural americana de los años 60 del siglo pasado, cuyo máximo exponente fue Zap Comics de Robert Crumb, aparecido en un año clave como 1968. Pero si profundizamos en la obra de un creador tan iconoclasta como Felipe, podríamos encontrar múltiples influencias procedentes de todos los ámbitos de la cultura, que van desde la ilustración y la pintura hasta la arquitectura, interrelacionándose. Así nos encontramos con carteles como el que realizó para un ciclo de conferencias en el que participó Álvaro Siza, en el que el arquitecto se presenta haciendo aquello que mejor lo identifica, dibujar. Pero no se trata de un retrato al uso, evidentemente, pues su semblante ni siquiera está presente. No es necesario, no lo necesitamos para saber quién es, porque nos basta con ver sus manos dibujando. Pero lo más curioso de este cartel es que parece proponernos una especie de trabalenguas visual, ya que en realidad la imagen que vemos representa las manos de un dibujante que se dibuja a sí mismo y que a su vez han sido dibujadas por Felipe. Una versión de esa especie de cinta de Moebius que es Drawing Hands, la extraordinaria litografía de Escher de 1948, en la que dos manos surgen de la bidimensionalidad del papel a las tres dimensiones de la realidad, y lo entrecomillamos, lo de realidad. Irónicamente, ambas ni están en tres dimensiones ni existen por sí mismas, sino que habitan en un dibujo plano y fueron creadas por una única mano desde el exterior de la escena, en este caso la de Escher, del mismo modo que las obras de Siza habitan primero en papel para luego cobrar vida. Así como los carteles de Felipe Peña para las conferencias de Siza recrean sus manos dibujando o incluyen los bocetos de sus obras en una metáfora de la creación artística que recuerda a Escher, en el cartel que realizó para la conferencia de Javier Suárez sobre Ourense y sus arquitecturas, es inevitable pensar en Magritte. La composición se articula sobre un surrealista retrato del arquitecto realizando bocetos con lápices de colores. De su cabeza, o más bien de su cuello, salen a borbotones las palabras que conforman el título de su intervención, fundiéndose con la tipografía de los subtítulos y el paisaje de la ciudad que la rodea y conforma. En una segunda versión simplificaba todo ese entorno urbano y paisajístico, desaparece para centrarse en el cuerpo sin cabeza o con una cabeza pensante y, como anteriormente, en las manos que dibuja.
Esta particular visión de Soances contrasta con el retrato que Felipe Peña realizó nada menos que 30 años antes para la conferencia sobre Asplund de 1982 y muestra la evolución de su estilo, que parte de composiciones en las que los elementos tipográficos prevalecen sobre los figurativos, que como mucho comparten el mismo protagonismo. Hay que distraerse de vez en cuando. Para finalmente pasar a una posición menos relevante, cediendo espacio a estos últimos en creaciones más sincréticas y heterodoxas. Sin embargo, es preciso insistir en el especial carácter de la tipografía que emplea Felipe en la mayoría de sus carteles. Ya ha hablado Luis, y que establece seguramente el más claro nexo de unión y continuidad entre estos. A su vista nos preguntamos si realmente se trata de tipografía, en cuanto a esta se entiende como directamente ligada al mundo de la imprenta y sus diferentes tipos móviles. Pero enseguida se evidencia que, excepto quizá en los carteles más recientes, trasciende el aspecto mecánico que consideramos propio de la imprenta. Pero tampoco se trata de modernas y laboriosas composiciones del lettering, el arte de dibujar letras, heredero de los medievales miniaturistas y sus extraordinarios códices manuscritos. El trabajo de Felipe es de alguna manera especialmente arquitectónico, en cuanto emplea los moldes de letras que se utilizaban para rotular los planos en los antiguos estudios, y trasciende la pretendida frialdad técnica y objetividad de estas rotulaciones para dotar a sus composiciones de una complejidad formal y conceptual que transmite mucho más que su simple significado literal. Y su juego con los llenos y los vacíos que esas plantillas arquitectónicas permitían, generando un paralelismo de volúmenes y espacios. También utiliza a veces como recurso la tipografía de las antiguas máquinas de escribir, tan de moda ahora, de alguna manera, otra vez, que incorpora sus carteles como pegatinas, estableciendo un contrapunto, o mejor, un diálogo, con las letras huecas o rellenas de las plantillas. Resulta de alguna manera emocionante entrar en Internet y ver que todavía, en plena era de la informática, se pueden encontrar algunas de esas plantillas para dibujar letras o figuras elementales y recordar su nombre técnico para un producto ya obsoleto, como el triunfo de los ordenadores y el CAD. Y los nombres eran normógrafo o letrógrafo. Y conocer que tuvieron incluso un uso político, dado que Bettino Craxi los hizo de cartón con su nombre para facilitar su escritura en las elecciones italianas. Cuando realiza tan lejos y tan cerca como en 1982 dos carteles para una conferencia sobre Asplund y para la exposición sobre su obra exhibida en A Coruña, procedente del MoMA neoyorquino, podemos ver el diferente enfoque gráfico de la tipografía empleada. Mientras en la conferencia de José López Peláez sobre la ampliación del Palacio Municipal de Göteborg de Asplund densifica y superpone hasta el límite las letras tratadas con plantilla, en el de la exposición estas aparecen claramente diferenciadas y legibles, completadas por un pequeño collage escrito con una máquina de escribir tradicional. En ambos casos destaca el comentado retrato del arquitecto, en el que con muy pocas líneas traza su semblante y nos traslada a principios del siglo pasado. Sus otros carteles pueden encuadrarse entre ambos acercamientos conceptuales y a la investigación gráfica siempre novedosa y original que supusieron estos carteles tanto para el autor como para todos los que tuvimos la suerte de disfrutar de ellos en su momento. Espero, Felipe, que toda tu sabiduría gráfica, pero también y fundamentalmente arquitectónica, siga contribuyendo a la educación de los futuros profesionales de Galicia. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra Juan Pérez Valcárcel, segundo director de la escuela. Juan, por favor. Bueno, ante todo, gracias a todos por asistir, por lo que luego comentaré. En primer lugar, voy a intentar ser breve. En segundo lugar, no voy a hablar de dibujo. Yo he sido probablemente uno de los peores dibujantes que ha salido de la Escuela de Sevilla, por lo tanto, no es un tema del que yo pueda opinar. Me gusta, evidentemente, pero nada más. Voy a centrarme en un aspecto que es la actividad de Felipe como, digamos, presidente de la Comisión de Cultura en esa época. Y hay una cosa que es evidente, es decir, la calidad de los ponentes que se han presentado es absolutamente indiscutible, en todos los ámbitos. En mi propio ámbito, el de las estructuras, ha estado Félix Candela, ha estado Eladio Dieste, ha estado Félix Escrí, es decir, gente de primera línea mundial. Por lo tanto, creo que es algo realmente relevante. Segunda cuestión, algo que quiero resaltar, y es que en esa época la asistencia a las conferencias era absolutamente masiva, lo recordaréis. Es decir, en la conferencia de Candela hubo que hacerse en el aula magna de aparejadores porque aquí no cabíamos. Bien, una vez que Felipe Peña ha dejado de hacer carteles, la asistencia es muchísimo menor, lo cual quiere decir que algo habrá tenido que ver los carteles con esa cuestión. Por lo tanto, mi felicitación más efusiva por ello. Recojo el guante, Juan. Efectivamente, harás muy bien en hacerlo. Bien, muy brevemente, yo solamente quiero citar 3 conferenciantes en mi área de estructuras que han sido Félix Candela, una conferencia absolutamente extraordinaria, de la que yo guardo un recuerdo muy especial. Luego tuve ocasión de tratar a Candela en varias ocasiones, pero en esa ocasión yo por aquel entonces explicaba láminas y contaba el sistema de desagüe de las láminas, que es simplemente un flotador como el de las cisternas, ¿no? Mis alumnos, que no me tenían mucha fe, le preguntaron a Candela cuál era el sistema de desagüe y lo confirmó. Con lo cual, evidentemente, yo me quedé más ancho que larga, pero con una gran preocupación. Dice, ¿y si Candela me hubiera dejado con el culo al aire? Pues la verdad es que hubiera sido la cosa complicada. Afortunadamente no sucedió y quedó francamente bien. Las conferencias de Eladio Dieste fueron espectaculares, absolutamente espectaculares, y no estaban programadas. Es decir, fue Xan Casabella, que lo conocía y que, aprovechando un viaje aquí, lo trajo. Y realmente fueron 2 conferencias absolutamente espectaculares. Y la conferencia de Félix Escrí, que no está reflejada porque no la trajo la Comisión de Cultura, lo trajimos el Departamento de Estructuras. Bueno, de esa conferencia salieron 2 cátedras y 6 tesis doctorales en nuestro departamento. Es decir, porque abrió una línea de investigación, las estructuras desplegables, en la que hemos sido un departamento puntero a nivel internacional, vamos. O sea que realmente, pues quiero decir que ha sido una conferencia que ha dado muchísimo para esta escuela. Es decir, que en determinados ámbitos la ha puesto en el mapa y, por tanto, creo que también es importante resaltarla. Y nada más. Os iba a prometer que iba a ser breve y voy a ser breve. O sea, que se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra Sonia Vázquez Díaz, profesora de proyectos y vicerrectora de infraestructuras y sostenibilidad. Sonia, por favor. Hola, bo día. Señor director, profesoras, profesores, alumnado. En primeiro lugar, pois manifestar o meu agradecemento por este convite para compartir e celebrar este día que de memoria e de colectividade. Así que estou moi feliz de ser testemuña desta iniciativa tan importante que parte da miña unidade de investigación, o sea, que é a propia escola que se está estudiando a sí mesma, non? Estúdiase a sí mesma, construíese a través destos estudos a sí mesma, non? Mediante esta recopilación de carteles, pois estáse tamén construindo esta memoria colectiva de accións que nos moldearon, a nosa comunidade, actos efémeros como este no que estamos agora mesmo, pero que deixan unha pegada moi profunda en nós. Ao escribir esta historia nosa como colectivo, pois estáse construindo as nosas raíces, as raíces da comunidade, os nosos cimentos, e, como diría o meu amigo e exdirector Plácido Lizancos, a escola non é o edificio, é a comunidade, non? E vaise construindo así no tempo.
Así que as conferencias destes grandísimos mestres alleos á nosa escola, pois roubaos, fainos nosos e estende esa comunidade, dalle máis proxección, fainos máis grandes, máis altos, máis guapos, maiores, e amplía os nosos horizontes, que é importantísimo, non? Entón, pois, todos estos actos que se veñen mantendo todos os mércores no espacio ESAC están creando este tecido de coñecemento e de afectos tamén, que é moi importante, non? Porque a ensinanza, como di outro mestre, é unha cuestión de amor, de afectos, de transmitir, de compartir. E esa é a cerna da universidade, a súa razón de ser. Así que, bueno, gustaríame dirixirme tamén a nosa nova proxección do alumnado, aos nosos novos membros da comunidade, para seguir construindo esta comunidade, animarvos a seguir vindo as conferencias, tamén a mirar atrás, como fai este libro, e seguir construindo xeración a xeración esa comunidade. E aproveitar este momento tamén para darlle as gracias precisamente aos nosos mestres, os que nos construíron todo ese coñecemento no que agora, como decía Luisa hai un momento, nos subimos, non? Eses hombros de xigantes que nos fan ter outra perspectiva e que esperamos que tamén poder trasladar a todos vos esa paixón que nos inoculastes no seu momento. Moitas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. Llegó el momento. Querido profesor. Soy yo ahora. Bueno, se oye bien. Bueno, en primer lugar, es evidente que yo no debería decir nada y así acabábamos y además así se quedaban ustedes con la imagen que han dado estos señores, todos amigos míos, o sea que no tienen por qué creerse todo. Una imagen notablemente exagerada, una imagen que se ha formado, y eso sí me alegra, de unos humildes dibujos que se hacen para unos carteles a su vez artesanales y hechos deprisa y hechos con muy pocos medios, pero que debían responder en poco tiempo a anunciar y a la expectación que aquellos conferenciantes que invitábamos venían. Y yo creo que lo hicieron porque, como se ha dicho, el aula se llenaba. Es evidente que no era por los carteles, pero también ayudarían. Cumplieron con aquella función. Era una época también de menos imágenes, menos redes, entonces había que venir aquí para escuchar a aquellos arquitectos que habíamos invitado. Me alegra que de aquellos humildes carteles haya podido salir un libro, un recuerdo de aquella época que, como muy bien nos ha dicho nuestra vicerrectora, nos permite seguir construíndonos, que é o que estamos facendo agora. Que o que fai o libro agora, volviendo a recuperar todos os carteles, pero lo que estamos haciendo aquí, yo por eso me alegro de todo lo que hemos oído, porque que sirva para seguir construyéndonos. Solo puedo dar las gracias porque ha habido una gran generosidad en ustedes, que han venido muchas personas, alumnos, pero también personas que están en la cultura de la ciudad y muchas personas que están en el libro. O sea que hay que decir que la mitad del auditorio tiene algo que ver con este libro. Y entonces yo solo puedo dar las gracias por todo lo que se ha hecho y esperar que contribuya a ese seguir haciéndonos.
Bueno, yo ya no debería, bueno, no debería decir nada más. Sí que hay que hacer dos cosas. Una, yo me alegro mucho del homenaje que le ha hecho Salvador Moreno, el poeta murciano y amigo mío de aquella exposición que hicimos en 900. Me alegro mucho porque es realmente el aspecto así más afectivo y más al margen de nuestra profesión y de los dibujos, y sí vinculado a la palabra, a la otra forma de expresarse, a la que tenemos que hacer homenaje porque la continuamos usando, aunque estemos hablando todo el tiempo de dibujos, usamos palabras y debemos usarlas bien. Ya hay otro recuerdo que hay que hacer, que es al libro. Y el libro es una pieza valiosa, no solo por el contenido, sino también por el objeto. Y el libro debe mucho, como parte del contenido del libro, a Luis, que hace el oficio que a él le gusta mucho de editor, pero que aquí es mucho más porque ha escrito parte de los textos, incluso ha hecho algún cartel, etcétera. Bueno, yo nada más que agradecer también a la escuela que nos tenga aquí, pero que es repetir un agradecimiento que en su momento hicimos a José Antonio, a Juan, a Plácido Lizancos, a todos los directores que nos permitieron estar aquí con unos escasos medios, traer a unos invitados de fuera y dar lugar a esa especie de escuela paralela a la que se refería Luis también, una escuela paralela que además de en las aulas está en los pasillos y en esos pequeños acontecimientos urbanos, cívicos, que son estas reuniones y estas exposiciones, a las que sin duda tendremos que seguir haciendo carteles. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Como comprenderán, no se me va a ocurrir puntuar absolutamente nada ni puntualizar absolutamente nada. Sería una grosería intolerable. Sí decirles que hay personas que han solicitado querer intervenir, que no están en la mesa. Si les parece bien, empezamos por esas personas y después, evidentemente, abrimos un turno a cualquiera que quiera intervenir. Andrés Reboredo, por favor. Gracias. Las personas que tengo más próximas, los que mejor me conocen, me han dicho: ojo con lo que dices porque eres un coñazo hablando. Y tengo que reconocer que es cierto. Aunque hoy creo que me ha ganado algo. Ya lo discutiremos. Sin embargo, de todo lo que podría decir, hay algo que ya está en el texto y que está escrito por Ricardo Aroca, que podría resumir mi intervención. Dice: la línea de mis recuerdos deriva de forma inevitable hacia el encuentro con amigos entrañables y especialmente hacia aquellos a quienes no volveré a ver. Los que faltan hoy aquí, los que ya no pueden estar, quizá están en lo más profundo de nuestros corazones. Y a esos los echo muchísimo de menos. Quiero recordar el origen de la universidad porque nació con dos conceptos que yo creo que con el tiempo se han olvidado. Nada está prohibido de lo que está escrito. En la época que nace la universidad había un índice que era una colección de textos. Como leyeses uno, estabas excomulgado y te ibas por el infierno. Pero todo se somete a crítica. Esto es lo que no solemos hacer y es importantísimo. En este libro, yo diría que no hay un libro, hay tres. Los dibujos hablan, eso lo sabemos muy bien los que proyectamos e intentamos hacer arquitectura. El dibujo nos cuenta cosas,
No hace falta añadirle palabras. Por consiguiente, en el esfuerzo gigantesco que hay en ese libro, sobran palabras. Era suficiente con los dibujos. 2. Los textos que anuncian los carteles fueron importantísimos. Eso solamente constituirían un libro, y un libro muy importante. Y el tercero sería su crítica, que en parte está ahí hecha, y en parte cabrían decir más cosas. Yo cogí fama en esta escuela de que los ordenadores no me gustaban, siguen sin gustarme. Dibujando a mano, se piensa, con el ordenador, olvídate. ¿Que hay que conocerlo y usarlo? Por supuesto. Pero lo importante es dibujar a mano porque te deja pensar. Y pensar es importantísimo. Y al intentar meter tantas cosas en ese libro, claro, se ha quedado uno fuera. Uno de los que a mí me llegó más dentro, que es que cuando un arquitecto proyecta una vivienda, intenta hacer la casa de Adán en el paraíso y no llega nunca. A mí esa referencia me pareció perfecta. De algún modo está marcando sus límites y de algún modo está marcando sus aspiraciones. Y creo que ya he dicho bastante. Espero haber contentado a aquellas personas que más me quieren, que es lo que me dan las facultades de seguir viviendo con alegría. Bien, había una segunda palabra pedida. Ricardo Sánchez Lampreave, subdirector de Cultura, por favor. Bueno, yo, puesto que te han dado la oportunidad de defenderte, después de desaforados e incisivos ataques, no voy a decir nada. Voy a decir lo de Luis también. Si alguien tenía dudas de lo apasionante y lo divertido que es editar libros, yo creo que han quedado más que disipados, ¿no? Es un trabajo, como has demostrado, magnífico. Sonia ha dicho dos palabras, nuestra vicerrectora, dos palabras que me han hecho pensar, seguramente sobrevuelan todo lo que hemos dicho, pero has dicho memoria y has dicho historia. Yo creo que después de haber oído tantísimo, primero desde Madrid, alguna vez vi algún cartel, pero los 2 años que llevo con vosotros solo he oído hablar de los carteles, del libro que prometía y sé que no llegaba. Viéndolo me parece que el libro tiene algo, y los carteles finalmente, importantísimo. Me parece que permiten pensar que estamos pasando de la memoria a la historia. Me parece que concentrados en un libro hay un paso adelante evidentísimo, no porque la memoria suponga ninguna limitación, porque suponga ningún problema, ni siquiera porque la memoria en tiempos como estos de memorias acumuladas vayan a querer suplantar la historia. Yo creo que la historia, en la medida en que ambicione fijar, y has dicho también la colectividad, ¿no? Fijar para un colectivo unas pequeñas certezas, está dando un paso evidente, ¿no? Competen, yo creo que a la memoria los recuerdos, lo subjetivo, los olvidos, claro. La historia, con minúscula, pequeña, de pequeñas certezas, yo creo que tiene una ambición más objetiva, ¿no? Más de fijar, ¿no? He recordado, los arquitectos siempre decimos, hombre, la historia de la arquitectura la cuentan las casas, la historia de la arquitectura es la historia del templo. Y he pensado, escuchando, la historia de las escuelas de arquitectura y la historia de sus carteles. Y yo creo que sí. Y he recorrido el siglo, no sé, saltando de la Bauhaus, saltando a Maldonado, a Ulm, en los 60 en Londres de la Yale, los Archigram, yo qué sé, Zúrich, Harvard,
la historia de la escuela está en sus carteles también. Y yo creo, recién llegado con vosotros, que me parece que la historia de Coruña y de la Escuela de Arquitectura está en sus carteles. Yo creo que es la pequeña certeza histórica, ¿no? Yo creo que está la historia, sin la ambición de querer contar todo, seguro que hay mucho más, pero en esos carteles yo creo que hay un capítulo, Felipe, importantísimo. En la medida en que pueda contribuir mi felicitación y mi enhorabuena y el sentimiento que dices, ¿no?, de continuar construyendo algo tan importante como una escuela de arquitectura, mi enhorabuena. Gracias. Bien, por favor, ¿alguien presente en la sala quiere decir alguna cosa? ¿A la una? Muy bien, pues a pesar de ser el de historia, me gusta mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, en esta mesa y en la sala hay personas que nos han enseñado cuál es el camino por el que tenemos que transitar. Lo que esperamos es, como dijo antes Sonia, no sé si estar a la altura, pero por lo menos no desmerecer lo que estos gigantes han hecho por nosotros. Felipe, profesor, muchísimas gracias. Directores, profesores, muchísimas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos.